Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Este es el programa Ilumina tu camino, el camino de tu existencia, de tu vida, de tu ser, de lo que tú eres como ser humano. Si tú quieres saber quién eres tú, conócete a ti mismo. Empieces ese caminar de quién eres tú. Descúbrate. Descúbrete tú. Descubrirse es el descubrirse uno es saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí en esta vida. Descúbrete a ti mismo. Muy bien. Este programa en estos días estoy tratando sobre las fuentes del cristianismo, los orígenes del cristianismo. Mi nombre es Ricardo Rubio y todos los días trato a las 9 de hacer este programa. A veces si no puedo a las 9 de la mañana, lo hago a la 1 de la tarde y si no puedo a la 1 a las 7 de la noche. Ya veo que esos horarios son los que mejor clientela tengo, mejor personas que se pueden beneficiar de este proyecto. ¿En qué lo va a beneficiar? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es que tú tienes o estás llamado en este mundo a vivir. Ese es el propósito de esta vida, vivir. Para vivir es que has nacido. Si no, no hubieses nacido. Pero ese es el propósito de estar aquí en este mundo, es vivir, porque este es el planeta de la vida. Pero para vivir hay que hacerlo de manera prolongada, o sea, extender un poco la vida. El ser humano, desde el principio de sus orígenes, siempre ha querido vivir más. Entonces yo le digo, sí, hay que vivir más, pero hay que hacerlo de manera excelente, con calidad, tener calidad de vida. Y para poder tener calidad de vida hay que descubrir una parte de nuestra existencia que se nos ha perdido. Desde hace 6.000 años, el ser humano perdió la vida y empezó a vivir artificialmente por el cerebro racional. Perdió el cerebro de la vida y cambió, quiso salir hacia el exterior, hacia las cosas de afuera y se olvidó de sí mismo. Ese es el problema del ser humano, que quiere saber mucho de los demás, pero de sí mismo no sabe. Entonces, conócete a ti mismo, quiere decir que tú interiorices lo que tú eres, sepas para qué estás aquí, por qué estás aquí. Cuando uno se conoce, y la única manera de uno conocerse es entrar a su cerebro interior, al cerebro que llamamos cerebro reptiliano, no el cerebro límbico, que es el emocional, ni el cerebro racional, que fue el que desarrolló el ser humano hace unos 6.000 años para acá, lo puso a funcionar, ya lo tenía, pero lo puso a funcionar a cabalidad. Eso se llama la civilización. El incesto, antes de empezar la civilización, no había el problema del incesto. Parece que se combinaban entre familiares, tenían las relaciones. Es mejor dicho, precisamente porque eran de la misma familia, era que se podían casar. No podían casarse de otras familias, con otras familias para mantener el clan unido, confiable, de buena confianza, o sea que se podía uno tener fe en el otro de que no iba a faltarle o no le iba a fallar. Por eso era que vivían así entre ellos. Pero cuando desarrolló el cerebro exterior, entonces vino lo que llamamos la civis, la civilización, y empezó a haber reglas. Y dicen que una de las primeras reglas para empezar la civilización fue el incesto, cuando se aplicó la ley del incesto, que no podía tener hijos la madre con el hijo, ni el padre con las hijas, ni entre hermanos. El incesto, ni entre primos hermanos. Ahí empezó la civilización, cuando el ser humano cambió esa parte de la familia. Empezó la civilización. Y civilización también empieza cuando el ser humano deja de ser nómada y se volvió sedentario en unas civis, en unos lugares. Ahí vino un problema gravísimo. Mire, esto es profundo lo que les estoy diciendo. Vino el problema grave de que ellos empezaron a quedarse en ciertos lugares, entonces ya faltaba la comida y por la civis, la civilización empezaron a cultivar. Pero las tierras quedaban estériles muy pronto, no producían los frutos. Entonces tenían que salir a hacer rapiña,
a otros lugares. Las mujeres no iban a la rapiña, a robar, a quitarle a otras tribus de los lados que tenían alimento, no iban porque tenían los niños, los bebés. Entonces iban los hombres. Entonces ahí se pasó, la civilización se pasó del matriarcado, que era la mujer, era la que mantenía el orden en la civilización o en la tribu, al patriarcado, porque ya los hombres venían como héroes con el botín, después de ir a rapiña, traían cosas para comer, para sobrevivir, porque ya sus tierras ya no daban. Entonces empezó el patriarcado, se pasó de un matriarcado al patriarcado, pero antes de haber el matriarcado existía el maternalismo, que si nosotros le damos otra vez la vuelta, entonces se vea, maternalismo, matriarcado, patriarcado, podemos volver otra vez al maternalismo. Cuando el ser humano vuelve otra vez al maternalismo, que es a la vida, la matriz, a respetar la vida, volvemos otra vez a tener buena calidad en nuestra existencia. Y eso es lo que vino a traer Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la propuesta del cristianismo. Y esa propuesta nace en la civis. Recuerden, la civis del romanismo. Civis, en la civis es ciudad, en la polis, en las ciudades que nace. Porque los otros son paganos, pagano es campo, el paganismo es el campo, los campesinos. Los civis, el civismo es el de la polis. Entonces el cristianismo nace en la polis, en el civismo, para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí viene encadenándose, se va encadenando. Entonces, hoy les voy a hablar cuándo nace el cristianismo. Cuando yo les digo orígenes del cristianismo, dónde nace el cristianismo, es diferente a cuando les digo fuentes del cristianismo. ¿Cuáles fueron las fuentes del cristianismo? Las fuentes del cristianismo es el pensamiento reptiliano egipcio, el pensamiento límbico, emocional, motivacional, babilónico y el pensamiento racional griego. Esas fueron las fuentes del cristianismo. Ahora, lo que les estoy hablando es cómo se originó el cristianismo. ¿Quién agarró esas tres fuentes, las unió y las sacó? Lo hizo el Imperio Romano. El cristianismo se fundó en el Imperio Romano. Por eso viene de Roma. Y por más que nosotros nos queramos, los cristianos, que no quiero saber con Roma. Es tu madre, es tu abuela, es tu tarabuela, ¿qué me vas a hacer? Son tus raíces. De ahí vino. Que ha tenido evolución, como también tuvo evolución la religión egipcia, como tuvo evolución la religión de Mesopotamia, Sumeria, acadios, persas, asirios, todos esos tuvieron evolución, como también tuvo evolución el pensamiento religioso griego. Y cuando llegó el romanismo, pues también tuvo su propia evolución. Crean el cristianismo, y luego el cristianismo empieza a evolucionar. Esto es apasionante, esto es maravilloso. Esto te sirve a ti es para que tú te des cuenta y te percates cuáles son tus orígenes espirituales, tus orígenes religiosos, tus orígenes de la fe. Ahí es donde yo me voy a parar y es lo que te estoy enseñando. Entonces voy a pasar de la cámara para seguirte, o sea, lo que tengo preparado, los slabs, las laminitas, para que tú, para seguirte alimentando y para que tú vayas progresando en esto. ¿Cómo se origina el cristianismo? ¿Cómo se origina el cristianismo? Eso tú no lo sabes. Tú crees que el cristianismo se originó de manera automática, divina, por allá providencial y eso, no. Cuando hablamos de todos los términos que tiene el cristianismo, unos son tomados de Egipto. Unas concepciones del cristianismo son tomadas de Egipto. Otras concepciones son tomadas de Babilonia. Y otras concepciones son tomadas de Grecia.
Pero a la hora de la verdad, quienes organizan esto son los judíos, que han tomado de Egipto, han tomado de Babilonia y han tomado de Grecia, y el paganismo, que han tomado de Egipto, que han tomado de Babilonia y que han tomado de Grecia. Estos dos se unen y forman uno solo, el cristianismo. Entonces, de eso es que les voy a hablar en el día de hoy. Voy a pasar la cámara. Yo digo en el día de hoy, pero es que la temática es precisamente eso. Toda la base del Nuevo Testamento. Te estoy hablando de ese tema. Toda la base del Nuevo Testamento. Entonces, ayer te decía que la base del Nuevo Testamento está formado en el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que acepta, crea y promueve el cristianismo. Ahora, ¿cómo se funda el cristianismo? Eso es lo que les voy a decir. Entonces, ayer les hablé de esto y les hablaba que en el Imperio Romano hubo 3 épocas del Imperio Romano, aunque hubo también el alto, el medio y el bajo, la decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano se caracteriza por haber tenido monarquía, república y imperio. ¿Estados Unidos qué es? ¿Monarquía, república o imperio? Se dice que es república. ¿Sí? Es una república porque tiene senadores, tiene el legislativo, ejecutivo y judicial. O sea que es una república, no manda un imperio, aunque algunos presidentes quisieran ser emperadores. Y cuando dicen que Estados Unidos es un imperio, todavía no es un imperio así como lo teníamos en Roma, porque el emperador tendría que dominar sobre el Senado o el consulado. Y la monarquía rey, eso pasó de reyes a república, de república a imperio. ¿Cómo pasó esto? Pues estos fueron los más destacados. Primero fue Julio César. Y luego Julio César murió, lo mataron en el Senado los senadores porque creían que Julio César iba a crear un imperio, que iba a tomarse su poder. Entonces lo siguió su sobrino. Su sobrino se puso el nombre de Augusto. Ese fue prácticamente el primer emperador, Augusto, que duró, vamos por la cronología del calendario gregoriano, ese que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Vámonos con esa cronología. Entonces, él vivió, Augusto, que fue el primer emperador, vivió 14 años. A la muerte de Augusto lo sigue Tiberio. A la muerte de Tiberio, este Augusto, después viene Tiberio, y después de Tiberio viene Calígula, Claudio y Nerón. A este grupo se le dice la dinastía de los Julio Claudia, o Claudios, puede decirse. Este primer emperador pues prácticamente estaba solo, pero los sucesores fueron estos grupos estos. Luego, después de la dinastía de los Julio Claudios, el último fue Nerón. Recuerde que Nerón quemó a Roma. En esa época no existían los cristianos. Aquí entramos en polémica. Hoy día está comprobado que no existía todavía los cristianos. Y que eso que dicen, que Nerón los quemaba o los hacía comer de los leones en el Coliseo, en esa época de Nerón no existía el Coliseo romano. No existía. Entonces, después de Nerón, entonces vino los enemigos de esta dinastía, los contrarios, que fue la dinastía de los Flavios. Y aquí es donde empieza a surgir el cristianismo, en esta dinastía. Y en esta dinastía es donde empieza a formarse el Coliseo romano. El Coliseo romano se termina con Domiciano, mírenlo aquí, con Domiciano, que era el hijo de Vespasiano. Flavio Vespasiano empezó a mandar acá. Luego vino su hijo Tito. Tito fue el que acabó con los judíos. Pero no crea que él acabó, o sea, él destruyó a los judíos, les destruyó el templo, peleó contra ellos,
Y luego vino Domiciano, que fue más cruel todavía con los judíos, pero los judíos con Trajano, Nerva, después de Domiciano sigue Nerva, otro emperador, más o menos todavía un poquito de la familia de los Flavios, pero que no era de hijo de Vespasiano. Entonces Nerva tomó el mandato, pero rápidamente murió, y lo siguieron la dinastía de los Antoninos. Esta dinastía de los Antoninos se llama de los emperadores buenos. ¿Buenos de qué? No sé qué serían tan buenos, pero deben ser buenos para crear el cristianismo. Con Trajano, Adriano era español, Antonino Pío, Pío XII, Pío XIV, Pío XV, ¿recuerdan? Pío I, Pío II, Pío XII, Pío XIII, Pío XII, creo que llegó a Pío XII. Ah, ya lo estamos relacionando, ¿verdad? Pío. Y luego Marco Aurelio y Cómodo fueron los antoninos. Ahorita les hago una cosa más. Les quise presentar este cuadrito aquí, es porque Tito, este Tito, que está aquí, en esta partecita, se hace supremamente amigo de estos tres, de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un militar sacerdote judío. Y el Tito, que está aquí, este amarillito, quería acabar con los judíos. ¿Por qué? Porque a la muerte de Nerón, quien estaba allá en Galilea, o en Judea, o en Canaán, como lo queramos llamar esa región, estaba Vespasiano tratando de acabar con los judíos, que eran los más belicosos. Y Nerón murió, entonces Vespasiano se viene para Roma para tomarse el poder a espada, haciendo lobby, haciendo lo que sea. Y entonces monta Vespasiano, se viene de Jerusalén, que estaba peleando con los judíos, eran los únicos belicosos del imperio, que estaban belicosos, que estaban defendiendo o que querían sacar al imperio romano, porque les había nacido a los judíos una idea del mesianismo. Después de la venida de Babilonia, con Daniel y con ese grupito de personas, escribieron que iba a venir un Mesías. Entonces nació la idea del mesianismo, de alguien que venía a restaurar el reinado de David y de Salomón. Entonces, como venía a restaurarlo, ellos estaban peleando porque iba a venir un Mesías, Salvador. Y los judíos querían que llegara ese Mesías y querían sacar al pueblo de Israel, de Roma, y los romanos a la vez querían que ya se terminara esa guerra, porque querían paz. Estos tres estaban buscando la paz romana. Y cuando se dice que estos eran los emperadores buenos, del 98 en adelante, aquí es donde empieza a gestarse un nuevo pensamiento. El pensamiento empezó a cambiar. Tanto para los judíos, que los venció Tito en el año 70. Tito los elimina, acabó con Jerusalén. Pero después, por aquí, entre el Trajano y Adriano, vuelve y se sublevan los judíos. Y aquí es donde dicen, se dan cuenta, dicen, no. El pensamiento judío, que es que va a llegar un Mesías, es lo mismo que el pensamiento nuestro, que dice que vamos a traer un Christus. La palabra Christus viene de los romanos, Christus, y la palabra Mesías viene de los judíos. Los judíos y los Christus crearon el cristianismo. La palabra Christus, ahí fue donde nació el cristianismo. Aquí nació el cristianismo. Estos lo propusieron, esta idea. ¿Por qué? Porque Tito y Domiciano, pues, se hacen amigos, o este Flavio Josefo, que es esta fotico que tengo acá, Flavio Josefo, cae en manos de Tito, de este Tito en la guerra, cae, y él, como era inteligentísimo, era sacerdote, era abogado también, y sabía muchos idiomas, y era una persona bien instruida, era un militar,
judío, entonces se pasa para los romanos, judeo-romano. Y este Filón de Alejandría es un judío, se pasa para los romanos. Y este señor, que se llama Tiberio Julio Alejandro, era el sobrino de Filón de Alejandría. Y también todos estos tres judíos se pasan al romanismo. Y ellos se dan cuenta que la visión judía del mesianismo cae perfectamente en la visión judía del Christus, o sea, del ungido que estaba esperando Roma. Entonces, como lo están esperando, ellos inmediatamente forman eso que llamamos nosotros el cristianismo. El cristianismo se crea, se gesta aquí empieza la empresa del cristianismo y se va poniendo fuerte aquí. Y luego, ya que después que termina la dinastía de los Antoninos, entonces ya donde lo aceptan como una religión oficial del imperio. Para poder aceptar algo para el imperio tenía que haber nacido en el imperio. Los gringos, los aquí de Estados Unidos, los americanos no aceptan cosas de otros tan fácil. Tiene que haber nacido aquí la idea, entonces lo van apoyando hasta que aprueban. Pero yo aquí en Del Río, como extranjero, yo no vengo a proponerles a lo Del Río nuevas cosas. Yo tengo que aceptar las cosas que Del Río ya tienen. Porque no me van a elegir alcalde, no me van a elegir concejal, no me van a elegir líder. No, yo tengo que adaptarme a ellos. Lo mismo. La religión cristiana, ¿usted cree que si hubiese nacido entre los judíos, como nosotros lo creemos, se hubiera aceptado en el Imperio Romano? No se acepta. No se acepta porque ellos tenían su religión pagana. Y eso les daba mejores resultados a ellos. Todo imperio creaba su propia religión. Entonces, aquí se fue gestando el imperio. Mire que era muy reciente, tenía 100 años. Antes de 100 años. Porque el imperio empezó con Augusto. Luego esto no les fue muy bien a la dinastía de los Julio Claudios. Hubo mucha guerra civil entre ellos. Eso era horrible. Era bueno ir a pelear con los otros afuera, pero una guerra civil acaba con algo. Divida y reinarás, que eso está en la Biblia. Entonces llega este momento de la dinastía de los Flavios, y aquí como estos tres se pasan con su pensamiento judío para Roma, entonces este Tito, el de aquí, el amarillito, y Domiciano lo aceptan esa propuesta, porque ellos ya están sirviendo allá en Roma, están sirviendo y buscan la manera de quién lo va a escribir. Es que si hoy día, pongan atención, si hoy día nosotros escribimos un libro, tenemos la idea de escribir un libro, y tenemos que ir a buscar una editorial, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. En esa época también habían editoriales. Y ellos fueron con su idea a buscar los escribas, los que eran escribanos, los copistas, las personas que dedicaban las editoriales de la época. Era normal, es que es lo mismo ayer, hoy y siempre. Entonces fueron y buscaron unos monjes que escribían muy bien, con buena gramática griega, fueron a Egipto, porque era el pensamiento de Alejandría, Filón de Alejandría, todo eso es en Egipto. Ellos eran Tiberio Julio Alexander, Tiberio Julius Alexander, había estado de gobernador allá en Egipto. Filón de Alejandría era de Egipto. Ahora Flavio Josefo estaba por ahí, por esos lados. Pues buscan a estos monjes que eran como ir a la editorial. Vamos a una editorial para que nos hagan esto. Entonces allá fue donde hicieron la tipografía de la época, que era escribir a mano. Entonces fueron a ese lugar. Eso después les voy a hablar más, les voy a profundizar más. Muy bien, pero quiero como cuando uno llega a un lugar y quiere primero mover la tierra, quitar la hierba para después sembrar. Eso es lo que estoy haciendo. Muy bien, entonces, no se les vaya a olvidar, y a mí tampoco me puede olvidar, que aquí en la dinastía de los Flavios se gesta el cristianismo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que si se gestó aquí el cristianismo, hable del imperio de Tiberio,
de Claudio, de Nerón, porque como son sus enemigos, entonces ellos retroceden y ponen la historia como si hubiera sucedido acá, 100 años antes. Como dice Yogari Puyol, dice, aquí cuando escribieron esto acá y lo fundamentaron acá, con Trajano y Adriano, no había ningún testigo porque ya habían 100 años. Todo lo que se dijera acá era creíble, era normal, porque ellos quieren es una enseñanza, la paz romana, el Mesías que iba a traer la bendición para el pueblo. Entonces por eso lo retrasan, lo ponen aquí atrás, ponen a Tiberio, con el emperador Tiberio, con el censo, ponen a Claudio, ponen a Nerón, ponen aquí atrás, o sea, retroceden, escriben aquí pero con enseñanza aquí, o sea que estos son los malos. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los de aquí, nosotros no, nosotros no porque somos otros, nosotros de aquí no, fueron los de atrás. ¿Quiénes los mataron? Los judíos dijeron que los mataran y nosotros cometimos el asesinato. Ponen hacia atrás la historia. Bueno, esta es una parte bien bonita para hablarlos. Después vamos a hablar de Trajano y de Adriano. Y después vamos a hablar de todos estos emperadores. Me encanta aquí el Pío, el Antonino Pío. Me gusta porque los papas se siguen llamando Píos. Bueno, esta otra partecita me interesa decirles porque lo que les estoy diciendo, cómo se gestó el cristianismo, entonces aquí vamos a ver los emperadores, Galba, Otto, Vitelius y Vespasianos. Todos estos son emperadores que del 69 al 79, en 10 años, mire, llegaba uno y lo mataban, llegaba el otro y lo mataban, llegaba el otro, porque aquí antes de Vespasianos fue la guerra civil de Roma. Entonces se mataban unos con otros y mataban al emperador y mataban al emperador. Vea, este vivió de junio del 68 a enero del 69. O sea, junio a enero, 6 meses duró Galba. Otto vivió del 69, de enero del 69 a abril del 69. Vea, lo mataron rapidito. Después de la muerte de Nerón, eso fue rapidito que mataban a los otros. Vitelius, desde abril del 69 al 20 del 69. Entonces Vespasiano se va de Jerusalén. Mire que Vespasiano está aquí en Jerusalén. Está peleando con los judíos. Se va, vea que Alejandría está acá, muy cerca. Se va para Roma y deja a su amigo, a su hijo Tito. Lo dejo aquí para destruir a Roma. En esa pelea del año 70, Flavio Josefo se pasa, que ya les he contado cómo fue que lo hizo, por si acaso alguien no sabe. Ese Flavio Josefo, que era tremendo, entonces les dice a los compañeros, a los guerreros que se metieron en una cueva, y les dice, vea, aquí esto nos van a acabar, llegaron los romanos, vamos nosotros a suicidarnos. O sea, suicidarse. Entonces, la ley romana decía, la ley judía decía, es prohibido suicidarse. Entonces vamos a cometer homicidio. O el uno mata al uno, el otro al otro. El uno mata al uno, el otro al otro. Y cuando Flavio Josefo, tremendo Flavio Josefo, astuto Flavio Josefo. Claro que todos estos también no eran peritas ¿cómo se dice? Peritas dulces. No, eran guerreros, estaban especializados para la guerra. Entonces Flavio Josefo le dice al compañero, no, ¿y para qué nos matamos? No tomemos esto tan en serio. Vamos salgamos. Porque Flavio estaba seguro que los romanos no lo iban a matar. Porque los romanos no querían matar a los buenos. Querían los mejores, a los inteligentes, a los que hablaban idiomas, los dejaban vivos para usarlos. Desde niños, cuando los romanos, y eso después lo vamos a ver, cuando los romanos llegaban a un lugar, agarraban los niños y veían si un niño era muy inteligente, se lo llevaban para Roma, para acá. Eso lo hicieron con todos estos territorios, lo hicieron en Alemania, en Germania, en las Galias, que era Francia, lo que es Francia. Llegaban y al hijo del gobernante, chiquito, se lo llevaban para Roma, lo entrenaban aquí en Roma, y luego ese muchachito venía a pelear contra su propia familia. ¿Por qué?
porque ya sabía hablar el idioma y tenía las costumbres, pero ya le habían lavado el coco, el cerebro, decimos en Colombia. Entonces ya venían en contra de ellos. Así era la estrategia de los romanos. Estados Unidos tiene la misma estrategia. Por eso Saddam Hussein y todos esos personajes que le hacen la guerra a Estados Unidos porque han venido aquí a Estados Unidos, los han entrenado y los mandan para su tierra que les peleen contra contra sus hermanos, pero ellos se venden, no son capaces porque la sangre tira, la sangre pues los hace que no se vayan en contra de su propia gente, porque su sangre, tienen sangre de ellos. Entonces traicionaban al Imperio Romano. A Estados Unidos lo han traicionado muchas veces. Bin Laden traicionó a Estados Unidos. Pero yo digo traición en el sentido de que lo formaron aquí para que fuera a matar allá. Y él ya no quiso matar allá, sino que vino fue a matar acá. Y cuando uno hace juramento para hacerse ciudadano, uno jura, con el caso mío que me hice ciudadano americano, entonces yo juro que si hay una guerra entre Colombia y Estados Unidos, yo juro que yo voy a atacar a Colombia. Porque aquí ya me han lavado el coco para yo decir yo soy americano. Eso es lo que sucede y eso sucedía en esa época. Ahora, cuando yo llegue a San Cayetano, a mi pueblo, y vea a papá y a mamá y a mis hermanos y a mis compañeros con los que estudié, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los voy a matar? Eso es lo mismo que pasaba con ellos. Pero por eso agarraron a ese Flavio Josefo, Tito agarró a ese Flavio Josefo, y salió Flavio Josefo, dijo, lo agarraron y lo convencieron de que se pusiera a darle vueltas a Jerusalén, a las murallas de Jerusalén. Y decían esto, pongan atención, ahí empieza a gestarse el cristianismo. Aquí empieza a gestarse el cristianismo. Mire tan bonito, esto es hermoso y maravilloso, para que ustedes vean cómo es la voluntad de Dios y cómo es que se hacen las cosas. Muy bien. Empezó a darle vueltas y decía, hermanos judíos, no se hagan matar de los romanos, entréguense, porque Dios ya no está aquí en Jerusalén, Dios está en Roma, ¿ve? En Roma, ya no está aquí, ya está acá. Por lo tanto, entreguen sus armas para que no los maten los romanos. Y entonces